El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que hemos escuchado este versículo, ¿no? Creo que se han hecho volantes, se ha hecho publicidad y de alguna manera hemos oído este versículo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que las personas no saben es a qué se refiere este versículo, a qué se refiere correrán ríos de agua viva. Hay personas que interpretan correrán ríos de agua viva como de ti tienen que salir acciones amables. ¿Amables en qué sentido? Humanamente, no delante de Dios. ¿Sí sabían? Hay amabilidad delante de Dios y hay amabilidad delante de los hombres. La amabilidad delante de los hombres, ¿cuál es? Decir buenos días. Ya por ahí empieza la amabilidad. Una persona que diga hola, ¿cómo está? Ush, vea, es señalada. Ush, dijo hola. Yo digo buenos días. Eso, aunque no crean, eso eleva la justicia del ser humano, hace que el ser humano se sienta mejor, porque dijo buenos días. Y empieza, así empieza. Y cuando se despide, Dios te bendiga. Y tiene que hacer una cara diferente y tiene que sonreír y decir Dios te bendiga. Nos vemos. Así. ¿Quién dice que las personas tienen esa idea? Pero no, no es así. Cuando en la Biblia se habla acá de correrán ríos de agua viva, no se refiere a eso que el ser humano se imagina, un comportamiento. El ser humano puede relacionar todo lo que está en la Biblia, lo puede relacionar con algún comportamiento específico. Eso es lo natural, pero no se refiere a eso. El versículo siguiente habla cuando de una persona corren ríos de agua viva. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Cuando dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, esto lo está diciendo del Espíritu que había de venir, sobre los que creyesen en él. Ahora, creer en él. También hay creer en él delante de Dios y creer en él delante de los hombres. ¿Qué es creer en Jesús delante de los hombres? Decir, yo creo en Jesús, yo creo. Si una persona dice, yo creo que yo soy astronauta ya y que a mí me va a contratar la NASA para ser astronauta. Tú puedes creer muchas cosas y decir, tú puedes decir con la boca que crees muchas cosas, pero el hecho de que tú digas que eres astronauta, eso no te convierte en astronauta. Igual el que una persona diga con su boca, yo creo en mi Señor Jesucristo, eso no lo convierte en creyente. Aquí dice, todos los que creyesen en Él. Ya en otros videos hemos explicado qué es creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice todos los que, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí aparece, esto es maravilloso, porque las personas hablan del Espíritu donde todavía no estaba el Espíritu. Por ejemplo, nosotros sabemos, Lucas 9.1, en Lucas 9.1 Dios le había dado autoridad a los discípulos sobre todos los demonios, espíritus. Miremos, Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto se puede hacer, echar fuera demonios, sanar enfermedades, la gente ¿cómo llama? Milagros. Milagros. Muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Está acá, aquí dice, ¿una persona puede hacer esto sin tener el Espíritu Santo? Suena raro, ¿no? O sea, sé que esto a más de uno lo está sorprendiendo, ¿es posible? Yo no sabía. Jesús en Lucas 9.1 le dio autoridad y poder a los discípulos para que echasen demonios, sanasen. Eso es sorprendente. Pero aquí, ¿qué dice el versículo 39 de Juan 7? Dice, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús, aquí estamos en Juan 7, pero cuando miramos Juan capítulo 16, versículo 7, ¿qué dice allá? Nuestro Señor Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Suena raro, ¿no? Eso tampoco se suele enseñar, pero está en la Biblia. Juan 16, 7. Os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador.
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Las personas tienen su propia justicia. El ser humano tiene su propia justicia. Pero, ¿cuál es la verdadera justicia? El Espíritu Santo viene a convencer de justicia. Lo contrario a justicia, ¿qué es? Injusticia. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Así dice la Biblia. Dios que envía a las personas, ¿a qué personas? El versículo 12, por cuanto no creyeron a la verdad y se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Lo contrario a justicia es injusticia. Cuando una persona se complace en la injusticia. Para Dios, ¿qué es la injusticia? Cuando una persona mira a sí mismo. Cuando una persona mira lo que hace, sus obras. En Efesios 2, versículo 9, que dice, no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es injusticia? Cuando una persona mira sus obras. Una persona mira que se levanta temprano. Voy a describir la vida de un fariseo. Un fariseo bien temprano, mucho antes de que salga el sol, el fariseo ya estaba levantado y oraba. Y él no oraba poquito, y oraba mucho tiempo. Y luego leían las escrituras porque desde que eran bebés habían sido instruidos en la memorización de las... No solo leer, no, algo más que leer, memorizárselas. Entonces ellos se levantaban temprano, memorizaban las escrituras, hacían largas oraciones. Ellos se reunían, bien temprano se reunían, y se reunían a debatir sobre lo que está escrito. Ese es el camino de un fariseo. Pero hay personas que sin dar... Ahora, no estoy diciendo que algo de esto esté mal de orar o leer las escrituras no estoy diciendo eso, pero ellos hacían esto. Y la justicia de ellos, ¿dónde estaba? Comparándose con otras personas que no hacían eso, ellos se sentían mejores. En la Biblia dice, estimando a los demás como superiores a sí mismos. Así dice, ¿cierto? Filipenses, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero una persona que tiene su propia justicia mira con desprecio a los que no han hecho eso que él hace. Y lo mantiene mencionando. Yo me levanto temprano. Y yo no es por nada, no es que usted me esté preguntando, pero yo ayuno 2 veces. Todas las semanas yo ayuno 2 veces. Esa persona, lo que tiene en su corazón, esa justicia, necesita sacarla. Constantemente necesita que se mencione su justicia. Se complacieron en la injusticia. Por eso, ¿qué hace? Dios les envía un poder engañoso. La justicia de Dios, ¿dónde aparece claramente la justicia de Dios? Aparece en Romanos 3.22. Romanos 3.22, Romanos 3.23 y Romanos 3.24. En Romanos 3.23 aparece la condición natural de todo ser humano. En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué aparece en el versículo 24? La gente no lo sabe. El 3.23 se lo sabe, pero ¿por qué? Es curioso. ¿Por qué no se saben las personas lo que dice Romanos 3.24? ¿Qué dice Romanos 3.24? Ahí aparece la justicia de Dios. Ahí aparece la que Dios recibe. Hay 2 justicias. La justicia humana y la justicia de Dios. La justicia humana, ya sabemos cuál es. Levantarse temprano, hacer oraciones, hacer vigilia, ayunar, hacer y hacer y hacer, igual que los fariseos. No hay ninguna diferencia. Para saber cuál es la justicia humana, miremos cómo vivían los fariseos. Jesús los usó como el estándar de justicia. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús? Ellos, con toda su justicia, sabiéndose el Antiguo Testamento de memoria, ellos se sabían las Escrituras, el Antiguo Testamento, se lo sabían de memoria. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ellos no entran al cielo. Cuando dice, si vuestra justicia no fuere superiores a la de ellos, está diciendo, ellos, con toda su justicia, no van a entrar al reino de los cielos. Sorprendente, ¿no? Porque las personas que conocen, las personas únicamente conocen su justicia. Pero Romanos 3.24, a diferencia de Romanos 3.23 muestra la condición del ser humano. Todo el mundo, ¿cómo está? Destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por ser pecador. Ser pecador no es, ay, me siento mal porque hice. No te mires a ti mismo.
ser pecador es, estás destituido de la gloria de Dios. Bíblicamente, eso es ser pecador. Las personas cuando dicen soy pecador, se refieren, es que todos codiciamos, pero mirando la Biblia, ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Eso es ser pecador. Entonces, aquí viene el versículo 24, lo maravilloso. ¿Qué dice el versículo 24? Siendo justificados gratis, gratuitamente. La justicia de Dios es gratis. Fuimos justificados gratis. ¿Qué significa gratis? Sin que haya nada de tu parte. Si a ti te van a regalar un reloj muy fino, muy costoso, un reloj de $5,000, wow, un reloj que fue hecho a mano en 1800, yo no sé qué así, y te van a regalar ese reloj, pero tú dices, uy, me siento honrado, me da mucha pena, déjeme darle $1, voy a sacar $1, y saca $1 y le da, ya no lo recibió gratis. Si da algo, ya no es gratis. Así pasa con la justicia de Dios. La justicia de Dios no requiere tus ayunos, tus diezmos, tus ofrendas, tus sacrificios. La justicia de Dios que requiere que creas. Es que dice así. ¿Cómo es que dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados como gratis. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitas para ser salvo? Creer. ¿Qué fue esa obra que hizo Dios para que andemos en ella? ¿Cuál es esa buena obra? Las buenas obras salen de que es bueno. El único bueno es Dios. Entonces, ¿cuál es esa buena obra que Dios hizo para que nosotros andemos en ella? ¿Cuál es esa obra que nos justificó? ¿Las personas la conocen? No la conocen. La buena obra que Dios hizo para justificarnos fue enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Nosotros por qué fuimos justificados? ¿Gratis? ¿De qué fuimos justificados? ¿De qué? Cuando le pregunto a las personas sobre eso, ¿de qué? ¿De qué tenías que ser justificado? No lo saben. Teníamos que ser justificados de ser pecadores, de la condición de estar separados de Dios. De eso era que teníamos que ser justificados. Pero como las personas no saben bíblicamente qué es el pecado, si no tienen su idea, es que todos decimos mentiras y todos codiciamos, las personas nombran la ley. Apenas conocen la ley. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4? Ahí dice, sí nombra el pecado, pero las personas dicen, el pecado es la infracción de la ley. Únicamente, si miran el comienzo de ese versículo, dice, el que peca también infringe la ley. O sea, el pecado no solamente es la infracción de la ley, no solamente. El ser humano tiene una idea y un conocimiento de la palabra de Dios natural que ha sido transmitido por otras personas que también lo tenían de manera natural. Por eso no conocen qué es el pecado delante de Dios, por eso no pueden ser justificados. Aunque está en el versículo 24, que ya fuimos justificados, ¿cómo dice? Siendo justificados gratis. Gratis mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Depende de algo que tú hagas? No, la justicia de Dios es gratis. Si quieres conocer más a profundidad cuál es la justicia de Dios, acá tenemos material donde lo explicamos. Aquí nos dedicamos a explicar esa justicia de Dios. ¿Cómo es que recibimos esa justicia de Dios? ¿Y por qué es gratis? ¿Y por qué no a través de nuestras obras? Todo eso en detalle lo ves en material que tenemos acá. Se nos acabó el tiempo, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra por un breve tiempo. Analizando un versículo, tú nos permites ver cuál es tu justicia. Lamentablemente, la mayoría de las personas que están seguras de ser cristianas no conocen cuál es tu justicia, no la conocen. Es decir, como dice la palabra, Romanos 10:3, tienen su propia justicia y por tener su propia justicia no se pueden sujetar a la justicia de Dios. Cuando una persona ya tiene mucho tiempo ayunando, diezmando, haciendo muchas cosas humanas, ya no puede sujetarse a la justicia de Dios. Ya le es imposible. Permite, Padre, que las personas meditando sobre lo que hoy hemos compartido de la justicia de Dios se den cuenta que habían estado creyendo. ¿Por qué Satanás les permite memorizarse un versículo, el 23? Por cuanto todos pecan, pero ¿por qué no les permite que conozcan lo que dice el 24? Porque en el 24 están las buenas nuevas. En el 24 está el Evangelio, la solución, la salvación. Dale, Padre, a las personas que se conectaron y que están orando con nosotros, permíteles que crean la justicia de Dios. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días nos reunimos así por un breve tiempo para considerar un versículo. Considerando ese versículo, miramos el corazón de Dios. Nos vemos esta noche. Y si me quieren hacer preguntas directamente, hay forma de que me puedan hacer preguntas directamente. Esta noche nos vemos a las 9 de la noche, hora de Ecuador, de Colombia, de Perú. Nos vemos. Chao.